En la UNED de Tudela, luces en la niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, Luces en la niebla. Hoy tenemos un capítulo muy especial por varios motivos. Primero, porque lo emitimos hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, y por esa razón nos vamos a meter de lleno en las páginas de un libro que tiene bastante que ver con la UNED de Tudela. Segundo, porque hablaremos y profundizaremos en una figura que es tremendamente importante para la historia de la ciencia, aunque, como también vamos a indicar, quizá no tiene la repercusión que debiera. Y tercero, porque contaremos con una voz que enseguida estoy seguro de que van a reconocer. Saben ustedes que este podcast lo ideamos para abrir debates que siempre estuvieran ligados a la actualidad y que clarificaran temas complejos que necesitan de senderos iluminados para no perderse en ellos. Así que si les cuento que hoy vamos a hablar de una persona que vivió en los siglos XIX y XX, pues hombre, muy de actualidad no parece ser, no me podrían decir. Pero déjenme darle dos apreciaciones, una anecdótica y otra trascendental. La primera, hace un mes esta persona ganó el reconocimiento de mejor español de la historia en un programa de televisión, superando en la final a Isabel la Católica. La segunda, la importante, la mayoría de sus afirmaciones siguen siendo ciertas 100 años después y gracias a que él descubrió lo que hasta entonces nadie había visto, ahora disponemos de un conocimiento del cerebro mucho más certero. No creo que sea osado asegurar, lo averiguaremos de todas formas en los próximos minutos, que todas las investigaciones y tratamientos actuales en torno al cerebro beben de sus descubrimientos. Les estoy hablando, por supuesto, de Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, como se lo conoce. Ahora les tendría que presentar a esta eminente figura de la ciencia, les tendría que contar sus orígenes en Navarra y en Aragón, explicarles su carrera, sus comienzos, detallar sus trabajos en este campo y en otros en los que también destacó. Pero para eso precisamente vamos a introducirnos hoy en esta niebla. Y es una niebla porque, como les he comentado, su repercusión fuera del ámbito científico, en la población general, es baja, es muy baja. Es extremadamente baja si tenemos en cuenta la relevancia de sus averiguaciones y el impacto de lo que descubrió. Es una niebla que tendría que avergonzarnos. Tengo entre mis manos un libro que se presentó el pasado mes de noviembre y que lleva por título Talento y voluntad. La persona que lo coordinó, que reunió a los autores que iban a colaborar en él y que definió los temas de los que iban a versar los capítulos, dijo que cuando se lo encargaron, uno de los motivos por los que aceptó fue precisamente por contribuir a que su efigie saliera un poco del anonimato en el que parece encontrarse la sociedad. Quería poner luces en una niebla que nunca debería haberse formado. Luis Fernández, buenos días. Buenos días. Iba a decirte bienvenido a la UNED de Tudela, pero bueno, esta lleva siendo tu casa desde hace muchísimos años. Ya conocen ustedes a Luis, director del Centro Asociado de la UNED en la capital ribera, médico especialista en psiquiatría y sobre todo ferviente defensor de la figura de Ramón y Cajal. Antes de que comencemos a desentrañar la historia de este navarro de nacimiento, aunque después se criara en Aragón, me gustaría resaltar algo que mencionaste durante la presentación del libro. Te referiste a un estudio de la Fundación BBVA que en el año 2012 concluyó que en España teníamos un vínculo muy débil con la carrera científica. Solo el 5% de los encuestados en ese momento citaba a Ramón y Cajal cuando se les preguntaba sobre los científicos que conocían. Una cifra paupérrima, aunque era superior a la de Severo Ochoa, el otro premio Nobel español de medicina, que solo conseguía un 2,5%. Este trabajo, el estudio de cultura científica, también se llevó a cabo 10 años después, en el pasado 2023, y los datos siguen siendo dramáticos. Un 7% nombró entonces a Ramón y Cajal, que ese año sí que fue superado por Severo Ochoa. Luis, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Bueno, yo creo que hay una labor que con este podcast además y con la presentación del libro y la confección y presentación del libro pretendimos hacer, ¿no? Y entre ellos también Fernando de Castro, que también va a estar en el podcast ahora. Y es que la grandísima repercusión que los hallazgos de Ramón y Cajal, el ejemplo de su vida, sus valores, etcétera, y no solamente de él, sino de la escuela, que muchas veces no se habla de la escuela y es tan relevante como lo fue él, tuvieron la mala suerte de que la guerra la destroza esa escuela, se dispersa. Era un momento en que
Según José Manuel Sánchez Ron, hay 3 momentos en la historia relevantes de la historia científica española. Uno es Alfonso X el Sabio, otro es el momento en que España descubre América y científicamente tiene que acercarse a América, y el tercero es la Escuela de Ramón y Cajal, ¿no? Eso, desgraciadamente, se rompe en la guerra. Y la repercusión científica que ha tenido, sin ninguna duda, sigue siendo el científico más citado en neurociencia, etcétera, y considerado el padre de la neurociencia, pues en España, desgraciadamente, pues se difumina mucho en tiempo de Franco, ¿no? Con lo cual, recuperar su figura, no a nivel científico, que ahí está absolutamente reconocido, sino a nivel, vamos a decir, de la calle, ¿no? Sí, Ramón y Cajal me suena así, me suena que... pero la gente, desgraciadamente, no lo conoce, y no tenemos muchos premios Nobel como para olvidarnos de él, ¿no? Aunque el libro Ramón y Cajal, Talento y Voluntad, pues no se trata de una obra que explique sistemáticamente todos los logros científicos que consiguió o que repase concienzudamente toda su biografía, sí que creo que en esta charla podemos asomarnos un poco a cada una de sus etapas vitales y también exponer todos los ámbitos en los que trabajó. Podríamos comenzar, por ejemplo, con su nacimiento, su juventud y la particular relación que tuvo con su padre. El nacimiento de Cajal en Navarra es una anécdota. El padre es destinado a Petilla de Aragón, en Navarra, pero a los 2 años Cajal ya sale de Navarra y él mismo siempre se ha autodefinido como aragonés. Y esto tiene que ser así, aunque Navarra tenga problemas de decir esto, pero esto es así. Yo diría que luego no es aragonés, es un ciudadano del mundo. Él viaja por muchos... a partir de los reconocimientos hace muchos viajes, pero también hace viajes para que le descubrieran, ¿no? Cuando él va a un congreso en el que están los grandes anatomopatólogos, pues es que no lo conocían. El hecho de que él desarrollara una serie de técnicas que hacían que se pudiera ver mucho mejor al microscopio y que por tanto descubre la sinapsis, el gran descubrimiento de él, hizo que la gente le tomara en serio. Pero en un momento en que España estaba realmente mal, estamos hablando él nace en 1852, estamos hablando de la pérdida de Filipinas, de la pérdida de Cuba, etcétera, del desastre, entre comillas, español, pues la ciencia y la pobreza que en esos años había en España, pues la ciencia era muy poco financiada. No sé si en estos momentos lo es, pero entonces era así, ¿no? Entonces, él, como digo, se vive más o menos en Aragón, distintos sitios, y era como buena persona con un exceso de inteligencia, fracasa en los estudios, ¿no? A él le aburre soberanamente las clases, la formación habitual, incluso, bueno, pues hacía novillos, etcétera. Y con una relación difícil con su padre, muy, muy estricto y muy frustrado porque él no funcionara bien en esas clases, hay un momento en el que, bueno, pues se va como zapatero. Su padre le dice, mira, si no quieres estudiar, vete como zapatero. Y de alguna forma es clave que a él le gustaba mucho dibujar. Era un gran polímata, luego podemos hablar si quieres de esto. Le gustaba mucho dibujar y a partir de los dibujos anatómicos empieza a enganchar con la anatomía y yo creo que de alguna forma eso fue clave para que él finalmente acabara como siendo el gran anatomopatólogo y gran neurocientífico que fue, ¿no? Sí, de hecho es algo que quería comentar y sacar un poco a la palestra, la pasión que enseguida mostró por el dibujo, ¿no? Que fue un poco crucial para su futuro en la medicina. Sí, bueno, en ese sentido hay unas láminas que hemos puesto en el libro, gracias a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en uno de los atlas anatómicos, pues hay láminas espectaculares, ¿no? Que a él le gusta muchísimo el dibujo, pero no solo el dibujo, a él era un polímata en todo, le gustaba mucho la fotografía, es uno de los primeros que utiliza la fotografía en color, incluso la química de la fotografía, le gustaba mucho la divulgación científica, le gustaba mucho escribir, hay un momento en el que perfecciona el fotofonógrafo amplificador, ¿no? Que lo había patentado en su momento eso, y al haberlo patentado lo deja, ¿no? Pero él hacía muchas cosas y muchas cosas bien, ¿no? Entonces, esa polimatía
también con implicaciones sociales, luego podemos hablar de eso si quieres, hace de él una persona muy especial, una persona que descubrió, por supuesto, lo que hizo a nivel neurocientífico, pero también se preocupó mucho por su país. Yo creo que Cajal era, con mayúsculas, un gran patriota. Quería que ese país empobrecido, ese país acientífico casi, mejorara a partir de la ciencia, ¿no? De todo esto que has dicho, hay un punto que considero muy importante, que es el de la divulgación científica. De hecho, bueno, ahora mismo estamos empujando para que cada vez se reconozca más entre la sociedad general la figura de Ramón y Cajal. Él también trabajó mucho por este aspecto, como has dicho, bajo el seudónimo de Dr. Bacteria. ¿En qué consistía concretamente esa divulgación? Bueno, pues en distintas revistas, él, con ese seudónimo, efectivamente Dr. Bacteria, pues lo que buscaba era algo que... Voy a remitirme a otro investigador también, a José María Bermúdez de Castro, ¿no? Que es uno de los tres directores del yacimiento de Atapuerca, punta de lanza de la antropología española, en el que él decía que para ellos tenían una parte, la parte divulgativa, les parecía tremendamente importante. Él me ponía la anécdota de que, fíjate, conseguimos que Atapuerca estuviera en los azucarillos que venden ciertas... Es decir, al final, que la ciencia tiene que ser trascendida. Y en ese ejemplo que ponías del estudio del BBVA, pues ahí se veía que en España éramos, en ese momento, en el 13, éramos de los países con más desafección científica, y realmente se ha visto que los países que invierten más en ciencia son los países que luego tienen más resiliencia en todos los planos, en el plano económico, en el plano social, en el plano de desarrollo, en el plano de... Entonces, no es una tontería que nosotros divulguemos la figura de Cajal, porque es el mejor, desde mi punto de vista, exponente de la ciencia hecha en España, porque, como hemos comentado muchas veces y se conoce bien, pues el otro premio Nobel, Severo Ochoa, se forma mucho fuera. Inicialmente se forma con Negrín, pero sale pronto y se va a Estados Unidos y su carrera la desarrolla allí, ¿no? Ramón y Cajal desarrolló también un gusto importante por la filosofía, de la que, bueno, él mismo decía que era una excelente gimnasia para el hombre de laboratorio. ¿Cómo de importantes fueron sus contribuciones, sobre todo hablando en forma de crítica social y política, ya lo has un poco deslizado, para ayudar a superar el retraso social, potenciando precisamente la ciencia y con ella el progreso? Mira, en el año 98, que como sabes, tras la explosión del Maine, empieza la guerra de Cuba, el Tratado de París, España cede todo esto, sus posesiones. En ese año 98 hay dos reacciones en el país. Una reacción que viene a ser la generación del 98, con grandes escritores, grandes filósofos, que de alguna forma lo que entiendo que básicamente, aunque esto sea reduccionista, y esto es una opinión personal, lo que hacen es describir muy bien la situación, pero quizá dejar los brazos caídos, ¿no? Es decir, España ha pasado así, ha pasado esto, ha pasado de ser el gran imperio a un país sin relevancia internacional, y de alguna forma le sacamos color a esta situación, ¿no? Le sacamos color a la melancolía. Sin embargo, hubo otra postura que la abandera Joaquín Costa, y que Cajal es uno de los grandes exponentes, que es el regeneracionismo. Bueno, Joaquín Costa también era aragonés, que dice que no, que tenemos que superar este país, esta situación la tenemos que superar a través de la mejora científica, a través de ir consiguiendo hitos científicamente, de la formación de la gente, etc. Y de hecho, una de las contribuciones, aparte de... Cajal no estaba en su laboratorio. Cajal era un ser muy social. Le preocupaba, pues eso, la divulgación, como hemos visto, pero también en aspectos políticos. Le llegaron a proponer 2 veces ser ministro y lo refuta, pero sí genera algo que me parece importantísimo, y yo creo que igual Fernando luego puede hablar de ello, que es la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. Genera un sistema en el que dice, bueno, nosotros vamos a mandar a nuestra gente a los sitios donde en estos momentos hay mayor potencia, no solamente en ciencias, sino también en otros planos artísticos, etcétera. Los vamos a mandar fuera para que adquieran un know-how, y ese know-how luego vuelva a España.
Y esto es una grandísima idea. Él preside durante muchos años la Junta de Ampliación de Estudios y da muchísimas becas a mucha gente que va y vuelve, que va y retorna ese conocimiento. Entonces, esa preocupación de Cajal no es solamente una preocupación verbal, no, él trabaja en la JAE, genera la JAE y además en esos momentos la JAE no tenía lo de burocrático que a lo mejor puede tener ahora conseguir una beca. Era mucho más fluido, creo que valoraban muy bien entre comillas, y perdón por la redundancia, el valor de cada uno de los candidatos, y creo que fue algo muy importante para España en su momento. Te has adelantado un poco a lo que iba a introducir ahora, pues como bien decía Ramón y Cajal, pues demostró esa gran preocupación por la deriva que estaba tomando España en esos momentos, y adoptó la postura regeneracionista que mencionabas. Como decías, durante 1907 y 1932 fue el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, que representaba entonces pues eso, el mayor proyecto científico de regeneración y modernización llevado a cabo en España a principios del siglo XX. En esa época, además, creó pues, la Escuela Científica, que tuvo muchísima importancia, y creo que también eso es muy necesario remarcar para hablar de su legado, ¿no?, a través de las investigaciones de los discípulos de esa escuela. Fernando de Castro, buenos días. Hola, buenos días. Fernando de Castro Subriet es médico, es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y es jefe del Grupo de Neurobiología del Desarrollo del Instituto Cajal. Les cuento que es además nieto de uno de los discípulos de Ramón y Cajal, Fernando de Castro Rodríguez. Muchas gracias, Fernando, por encender también luces en la niebla. Gracias a vosotros. El título es muy bonito, a ver si le damos el contenido igual. Quiero empezar esta serie de preguntas sobre la escuela de Ramón y Cajal retrotrayéndonos a sus inicios profesionales, unos inicios en los que, bueno, como cuentas en el libro, Ramón y Cajal estaba solo. De hecho, tuvo que editar su propia revista para publicar sus primeras investigaciones. Pero es muy ilustrativa la frase que remarcas de Ramón y Cajal, que dice que la más pura gloria del maestro no consiste en formar discípulos que lo sigan, sino en formar sabios que lo superen. ¿Por qué fue tan importante para Ramón y Cajal constituir esta escuela? Bueno, él trabajó solo inicialmente en su casa, además ni la Universidad de Valencia ni la de Barcelona le pusieron un laboratorio hasta que no llega a Madrid, y la Universidad Central le pone un pequeño laboratorio. Él trabaja siempre en su casa, pero embebido de ese patriotismo del que hablaba Luis, él considera que no puede ser que los profesores españoles lo único que hagan es básicamente traducir los textos de los más avanzados científicos de la época. Y él considera que tiene que una de sus tareas, aparte de toda la investigación que ha hecho, que insisto, él solo trabajando va a sentar las bases de la moderna neurociencia, lo que le preocupa desde el principio, y esa frase la dice cuando todavía no tiene ningún discípulo real trabajando junto a él, pues que España tiene que tener una escuela y tiene que haber nombres españoles figurando en las mejores publicaciones del mundo, como pasa con Inglaterra, como pasa con Alemania, como pasa con Francia. Y considera que a la carroza de la cultura española le falla la rueda de la ciencia, en el sentido en que la tiene averiada. La ha tenido en algún momento dado funcionando, cuando España ha llegado a ser esa potencia imperial de la que hablábamos antes, pero en ese momento no la tiene. Y entonces una de sus tareas como científico es promover esa ciencia, es divulgar esa ciencia y es crear a otros que no solo le ayuden, sino que eventualmente trabajen en sus propios proyectos, sigan sus propias líneas de investigación y lleguen tan lejos como él, o si es posible más. ¿Qué impacto tuvo la escuela de Ramón y Cajal? Porque hablamos de que empezó prácticamente de la nada, con un laboratorio provisto de un equipo rudimentario, pero ¿hasta dónde llegó esa escuela partiendo de esa base tan humilde? Bueno, él cuando consigue que le monten un laboratorio correcto, es el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, es entre 1901 y 1902, y es a resultas del Premio Internacional de Moscú, que se le entrega en el Congreso Internacional de Medicina en París, que lo otorga la Municipalidad de Moscú en ese momento,
Y eso supone mucho más éxito publicitario aquí en España y sobre todo un éxito publicitario en el que es rey, niño en ese momento todavía, que es Alfonso XIII, y entre las clases dirigentes. La reina regente también tiene mucho empeño en que se le monte un laboratorio para que pueda trabajar. Y desde ese momento es cuando él crea de verdad la escuela. Hasta ese momento el único colaborador estable que ha tenido ha sido su hermano, pero siempre a distancia, porque el hermano ha trabajado en Aragón como médico rural, luego ha sido catedrático en Cádiz y catedrático en Zaragoza, pero siempre ha trabajado lejos, por decirlo de alguna forma, y hasta que no tiene un laboratorio público, él no empieza a reclutar de forma estable colaboradores. Y a partir de ahí su fama también va a ir creciendo y va a recibir colaboradores, muchos nacionales, también de fuera, que van viniendo a visitarle y a aprender con él, y esto va a ir cogiendo vuelo progresivamente y a partir de la década de 1910 ya tiene un grupo muy potente en el que empieza a brillar alguna gente con luz propia, ¿no? De hecho, es que sois muchas las personas que sostenéis que en prácticamente medio siglo varios de sus discípulos se quedaron a las puertas de conseguir, yo creo que hasta 4 premios Nobel más para la ciencia española. ¿Quiénes dirías que fueron sus alumnos más aventajados y cómo influyó en ellos el trabajo de Ramón y Cajal? Bueno, todos fueron atraídos por Ramón y Cajal de una forma u otra, ¿no? Y por la personalidad de Cajal, por su brillo, por su forma de dar las clases, por su forma de afrontar problemas innovadores. Entonces, hubo 3 españoles que estuvieron en puertas de ese premio Nobel, ¿no? Primero fue Pío del Río Ortega, que es discípulo de Achúcarro y de Cajal, no solo de Cajal. Y Río Ortega describe 2 de los 4 tipos de células más importantes del sistema nervioso, la oligodendroglía y la microglía, y por eso es propuesto 2 veces al premio Nobel en 1929 y 1937. Hace otras cosas también. Fernando de Castro, que es de los más jóvenes, empieza a orientar el estudio a tejido vivo, a preparaciones fisiológicas y a unas aproximaciones fisiológicas. Y aunque no es propuesto para el premio Nobel, uno de los descubrimientos de Castro es fundamental para que le otorguen el premio Nobel al belga Heymans en 1938. Y de hecho se llegó a discutir si lo tenían que haber compartido, pero nadie lo había propuesto. Es uno de los requisitos para obtener ese premio Nobel. Y el tercero fue Rafael Lorente, que se fue a Estados Unidos en 1931 y ahí se quedó. Es el único al que la guerra de los que estaban vivos todavía no le afectó directamente. Y desde Estados Unidos desarrolló una carrera increíble, dominó la neurofisiología mundial y fue propuesto para el premio Nobel, ahora sabemos, en 1949, el 50, el 52 y el 53. Todos ellos antes del premio Nobel de Severo Ochoa. La escuela de hecho, Severo Ochoa quiso empezar con Río Ortega, pero no tenía espacio en el laboratorio de Río Ortega, por eso lo derivó hacia los fisiólogos y hacia Negrín. Pero luego también hubo algún premio científico extranjero que llegó a estar en esa carrera del Nobel, ¿no? Y que pasaban por el laboratorio de Cajal o del propio Río Ortega. Uno de ellos es Wilder Penfield, que era norteamericano y que es el prototipo de neurocirujano del siglo XX y que antes de formarse como neurocirujano, uno de los pasos que hizo fue pasar por Madrid, trabajar aquí, aprender con Río Ortega las técnicas de la escuela de Cajal, y él mismo dice que si no hubiera sido por ese paso es uno de los 2 o 3 pasos fundacionales que le llevan a ser el gran neurocirujano del siglo XX y que le propusieron para el premio Nobel en los años 60, si no recuerdo mal. Y el otro fue Howard Florey, que fue premio Nobel en 1945 por el descubrimiento de la penicilina, pero en su camino formativo vino a España también a mediados de la década de 1920, como Wilder Penfield, a trabajar con Cajal. Y él mismo reconoce que fue una de las etapas importantes, corta, pero importantes en su formación. O sea que realmente el impacto fue enorme.
Os decía, la Escuela Neurológica Española que dirigió Ramón y Cajal, lo contáis en el libro, convirtió a Madrid, en el foco de la investigación neurocientífica mundial entre los años 1895 y 1936. ¿Qué supuso esa entidad para el avance de la ciencia y también para un país que había experimentado tantas pérdidas en el 98? Bueno, primero lo pone en el escenario científico internacional y, de hecho, mucha de esa gente viene porque otros científicos, que son sus respectivos jefes en las otras instituciones, recomiendan a esos jóvenes que vengan a formarse aquí. Uno muy significativo es Sherrington, es otro de los grandes neurofisiólogos de la historia, premio Nobel en 1932, que repetidamente envía estudiantes a Madrid para que aprendan las técnicas de Cajal y los enfoques de Cajal y de la escuela. Pero no es el único. Vienen de todo el mundo. Con Río Ortega pasa igual, que tiene una especie de subescuela también muy brillante. Pero es que antes, como decía Jesús, resulta que Cajal, en vez de aceptar la tentación de la política partidaria y entrar en el gobierno, sugiere la generación de una institución asombrosa, que es la Junta para Ampliación de Estudios, que además se enfoca durante el grueso de su existencia a transformar el ámbito científico y tecnológico español, modernizarlo, captar los mejores estudiantes, llevarlos fuera y que vuelvan. Y también traer a figuras insignes de fuera a que impartan aquí sus conocimientos. Para que os hagáis una idea, la primera persona el primer sitio fuera del Reino Unido donde viene Howard Carter a exponer los descubrimientos de la tumba de Tutankamón, insisto, fuera del Reino Unido, es a Madrid. Y lo trae la Junta para Ampliación de Estudios a la residencia de estudiantes. Y no es una casualidad. ¿Qué era lo más importante de la escuela de Cajal para conseguir precisamente promover la creatividad científica de sus alumnos? Lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que Ramón y Cajal y esta institución tuvieron que lidiar con diferentes regímenes políticos, ¿no? La monarquía parlamentaria, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República. ¿Qué es lo que hacía para conseguir promover esa creatividad científica? Bueno, primero era su propio criterio y ejemplo. De hecho, a los patronos, digamos, los responsables de esa Junta de Ampliación de Estudios, los escoge Cajal entre los que él considera que son los mejores en sus disciplinas, y ahí aplica su criterio. Y esas personas se ven imbuidas por el espíritu de Cajal e intentan hacer lo mejor posible su tarea. Y eso hace que sea un elemento fundamental, un bastón fundamental en el que apoyar, porque lo utiliza para enviar a periodos de formación a prácticamente todos los miembros de la escuela. Son pensionados, entre los 3.000 pensionados de los que hablaba antes Jesús, más o menos, que hay en esos años, que son más o menos 100 por año. Pues entre todos esos científicos y científicas y tecnólogos y tecnólogas y artistas también, pues están prácticamente todos los miembros de la escuela. Y cuando en algún momento hay alguna dificultad, en esos años daos cuenta que está la Primera Guerra Mundial, la gripe del 18, que es una pandemia brutal, está el crack del 29, que como crisis económica fue brutal, y aquí España llegó con un poquito de retraso. Hay cambios de régimen, inestabilidad política, como bien decís, y en algunos momentos, como por ejemplo con la llegada de Primo de Rivera en 1923, hay un atisbo de recorte de fondos, porque la Junta de Ampliación de Estudios no tiene un presupuesto como tal, sino que dependiendo de los requerimientos de cada año, pues ella pide y los gobiernos se lo dan. Un año pide para 3 becas y otro año pide para 19, porque no todos los años son iguales. Y cuando en un momento dado Primo de Rivera quiere poner un poco de orden militar en ese tema, pues el propio Cajal se va a ver a Primo de Rivera y le convence con su personalidad, con su background, con todo, pues que aquello tiene que seguir funcionando igual. Y en un momento dado llega hasta incluso a aumentar el número de pensiones que se reciben. El cenit lo va a alcanzar pues bien avanzada la dictadura de Primo de Rivera.
Llegamos después al 36, claro que supone un antes y después, obviamente, porque al final, ¿qué supuso la guerra civil para la escuela de Ramón y Cajal? Bueno, había algunos que habían muerto antes, como es el caso de Achúcarro, que muere prematuramente y que estaba un poco destinado por su forma de ser y todo a ser el sucesor de Cajal. Muere en 1918. Lorente de No, que es el más joven, es el único de los discípulos directos de Cajal que salen del cine, que nace en el siglo XX, se va a Estados Unidos en 1931 después de haber pasado por Alemania y por Suecia y tal, y ya ahí se queda porque encuentra mejores condiciones. Hace un par de intentos de volverse, pero nunca llega a volver. Hay algunos que son ya bastante mayores y aunque les afecta, pero ya es en una fase muy en declive de sus carreras, como es el caso de Domingo Sánchez o Pedro Ramón y Cajal. El propio Cajal ha muerto en octubre del 34, con lo cual digamos que la guerra no, afortunadamente, entre comillas, no le afecta, pero a los que estaban más activos en ese momento, como eran Tello, Río Ortega, de Castro, aquí en España, pues les cambia la vida. Unos se quedan, como es el caso de Tello y de Castro, que se quedan defendiendo el instituto y luego pues sufren un proceso de estigmatización porque les deponen de las cátedras universitarias y les ponen en una situación económica muy complicada, incluso para poder vivir durante unos años. Y Río Ortega, que sigue al gobierno republicano a Valencia en noviembre del 36, ve que allí no puede trabajar y pide permiso y se va primero a París a principios del 37, luego a Oxford a finales del 37 y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial se va a Buenos Aires y ahí se queda desde 1940 hasta que muere en 1945. Pero vamos, todo ello supone una seria afectación. La Junta de Estudios como tal desaparece, no se crea nada equivalente. Las tomas de decisiones pasan a ser por personas que pesan más los carnés políticos que el conocimiento científico como tal. El país está en una situación catastrófica y encima aislado con todo el problema de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que hasta el convenio con Estados Unidos en el año 50 y tantos, que es pasado el centenario de Cajal, pues esto es invisitable. Vamos a decirlo así, muy difícil de trabajar. Después de estos minutos hablando de la escuela de Cajal, bueno, creo que es el momento de adentrarnos en la gran aportación a la ciencia que consiguió. No sé si alguno de los dos, Luis o Fernando. Fernando, si quieres, podríais explicar un poco en qué consiste la teoría neuronal que desarrolla, que bueno, en esos momentos contradecía a la corriente imperante que defendía que el cerebro era como una especie de red. ¿Cómo es el modelo que elabora Ramón y Cajal y qué repercusión tiene incluso en nuestros días? Bueno, el cerebro entonces se entendía como una retícula en la que todo estaba conectado con todo, donde no se cumplía la teoría celular. Era el único órgano en el que no se cumplía. Las células no tenían un principio y un final. Y era muy difícil explicar muchas cosas, porque si todo está conectado con todo, si tú quieres mover un brazo, ¿por qué no mueves los dos brazos? O los dos brazos y las dos piernas. Lo que hace Cajal es que demuestra la individualidad de esas células, de las neuronas, dentro del cerebro, con un principio y un final, que se comunican entre ellas por sinapsis, que además esa comunicación no es a lo loco, como se entendía con la red, sino que sigue una orientación, entra por un tipo de prolongaciones que se llaman dendritas y por el cuerpo de la neurona, y el mensaje sale de una neurona por el único axón que pasa a la siguiente. Establece una serie de descubrimientos, digamos, de organización general, coloca sus famosas flechas, donde, insisto, la información no va en cualquier sentido. Si tú te pones delante de una red para pescar y vas con un dedo siguiendo la red, pues puedes ir para adelante, para atrás, para arriba, para abajo sin ningún problema, que es lo que pasaría si todo estuviera conectado. Y eso supone un cambio de paradigma absoluto, en el sentido en que las cosas pasan porque pasan y se puede empezar a estudiar las funciones y los circuitos, digamos, que podrían establecerse para una determinada función
y los que pueden estropearse cuando hay una determinada patología. Y ese es el fundamental cambio que hace Cajal, ¿no? Sí. Luego su escuela lo aumenta a las células gliales, como os he dicho con Teo Ortega. Se estudian también patologías. Había empezado Cajal con la degeneración y regeneración del sistema nervioso, que es de los primeros que lo empieza a estudiar junto con Tello, y poco a poco se va completando. Y luego el enfoque fisiológico de esas flechas que él había colocado, a fin de cuentas era en tejido muerto, que es lo que él estudia. Entonces empiezan a incluir técnicas fisiológicas de Castro y sobre todo Lorente-Denot, que van a cambiar la forma de ver la historia. Para que os hagáis una idea, Lorente-Denot es el que lleva la neurociencia de Cajal a las reuniones en las que nace la cibernética durante la Segunda Guerra Mundial, en un programa colateral del Proyecto Manhattan en el que se crea la bomba atómica. La bomba atómica necesita mejorar la velocidad de cálculo de una forma tremenda, y en ese programa de mejora de la velocidad de cálculo y de eliminación de errores, lo que hacen esas primeras máquinas, diseños, es intentar imitar el cerebro. ¿Cuál era quien mejor conocía el cerebro? Cajal. ¿Qué pasa? Que Cajal ya estaba muerto, y entonces Lorente-Denot, que dio la casualidad que en ese momento no solo era un gran discípulo de Cajal y que había incorporado también descubrimientos interesantes, recientes, a cómo funcionaba el cerebro en su conjunto, pues estaba en Nueva York. Entonces estaba en el sitio y le llamaron, y fue él básicamente el que enseña cómo funciona el cerebro para que las máquinas que se quieren diseñar, pues McCulloch, Pitts, Newman, etcétera, pues las diseñen como se diseñaron. Podemos hablar también de los numerosísimos reconocimientos que recibió durante su vida. Habéis mencionado alguno: el Premio Fauvel de la Sociedad de Biología de París en 1896, el Premio Internacional de Moscú en el 13º Congreso Internacional de Medicina de París en 1900, y bueno, por supuesto, el Premio Nobel que recibió en 1906. Además, también podemos detenernos en las frases que a él le dedicaron científicos de renombre internacional años después de su muerte. Sin embargo, Fernando, ¿por qué crees que en España no tiene esa consideración popular? Hablamos popular, ya había dicho antes Luis que en el ámbito científico sí que tiene ese reconocimiento de ser una figura de trascendencia mundial. Bueno, yo creo que porque mucha gente se ha arrugado a la hora de explicar lo que describe Cajal, ¿no? Y parece como que se asustan al asomarse al acantilado de decir, en vez de gritar, es uno de los 5 o 10 científicos más revolucionarios de la historia, algo que ya dejó escrito, por ejemplo, Severo Ochoa hace 30 o 40 años, y que lo ha dicho más gente, y en cambio aquí como que nos arrugamos, ¿no? Hay gente que te dice... Yo he oído frases de las siguientes, ¿no? Pues el más importante de la historia de España, bien. El más importante de la historia de la ciencia española en el siglo XIX, bien. El más importante de los científicos que ha salido de la Universidad de Zaragoza, bien. Si seguimos así, yo siempre digo en broma que va a ser el científico más importante que haya nacido en Pietilla de Aragón, que seguramente también lo sea. Pero creo que si vamos rebajando el marco y nos asustamos, pues al final nosotros mismos no nos valoramos. Es lo que decía Cajal. Una de las cosas que decía es que los científicos tienen que valorarse a sí mismos y dar el valor de lo que hacen para que la gente te valore. Y la ciencia no tiene esa vida en la vida pública española, esa presencia importante. Incluso cuando se habla de ciencia, pues se tiende a pensar en un científico loco, aislado, que hace cosas raras, a veces incluso malas, y bueno, pues que es un tipo excéntrico. Y no, los científicos son personas normales, ¿no? Y que se interesan por su vida. Cajal y su escuela, casi todos ellos hicieron, fundaron instituciones que mejoraban la sociedad. También, aparte de hacer su ciencia y sus descubrimientos. Y podríamos hablar de ellos si queréis. Sí. Pero es algo que se ha ido decayendo. Y luego también, no nos engañemos, la lucha por
por el presupuesto público, que es el grueso de la financiación de la ciencia, sobre todo de la ciencia inicialmente y la ciencia más básica, pues es una lucha a muerte. Y si no se dedica dinero a la ciencia, pues tenemos más dinero para otras cosas. Y yo creo que ahí hay gran parte del asunto. Un poco de caínismo de todo tipo, personal, político, de todo tipo. Interés, porque si no lo damos a eso, pues lo daremos a otras actividades. La gente mediocre, que en un momento dado dice, ojo, no vayamos a crear esto, no vaya a ser que yo tenga un discípulo que brille más que yo, y eso también ha habido. Y bueno, pues todo ha sido una especie de conglomerado, mezclado extrañamente, que te lleva a que en un famoso museo de Barcelona pues haya unas fantásticas estatuas de cera de Marie Curie, de Darwin y de Einstein a la entrada del museo, y no haya ninguna de Barcelona, de Cajal, siendo en Barcelona donde él hizo los descubrimientos clave para conocer el cerebro. Uh-huh. Hablando de estos descubrimientos, yo querría también hacer hincapié en algo bueno que comentaba al inicio, de que la mayoría de sus afirmaciones continúan siendo ciertas 100 años de él después. Y de su escuela, Uh-huh. Eso es importante también. Uh-huh. En nuestros días, Luis, ¿qué supone la figura de Ramón y Cajal y sus avances y descubrimientos dentro de la neurociencia moderna? Yo te voy a poner el ejemplo de la psiquiatría, porque Fernando estaba hablando de, efectivamente, el Lorente de No, la cibernética, etcétera, pero más cercano. Sin el descubrimiento de Cajal sería imposible que hoy entendiéramos que podemos tratar problemas mentales. Y esto lo digo porque los psicofármacos son los fármacos más utilizados en este momento para el ser humano. Desgraciadamente, las benzodiazepinas, los antidepresivos, son tremendamente utilizados, y la base es la interacción de las moléculas en las sinapsis, en cómo actúan los neurotransmisores en los receptores, y es Cajal el que descubre lo que decía Fernando, esa sinapsis, ¿no? ese lugar de acción. Yo creo que quizá, pues lo que decía también Fernando, ¿no? que 100 años después son pocos los científicos que se han mantenido unas afirmaciones, y lo que hay que llamar mucho la atención es con las técnicas que él tenía. Es decir, hay una capacidad de interpretación de lo que estaba descubriendo, una capacidad de innovación, una gran curiosidad en preguntarse absolutamente de todo, que yo creo que tiene que ser algo muy trasladable a la situación social actual, ¿no? De estar inquietos por descubrir. Estoy totalmente de acuerdo. Además, una creatividad brutal. Demuestra una creatividad brutal. La interpretación de todo aquello que ve, cómo lo construye, demuestra una creatividad increíble. Es muy especial, y es una figura que, pues, bueno, a Fernando de Castro y a mí se nos ve el plumero. Somos muy... está claro, ¿no? Pero también es que yo creo que en estos momentos necesitamos dónde mirar, ¿no? Y yo creo que cuando me propusieron, decías al principio, hacer el libro, decía, el 170º aniversario y tal, qué forzado este aniversario. No, y dije, no. Leí esto que has comentado en el 2013, es que hay que difundir la figura por lo especial que era, por lo especial que eran todos sus discípulos, lo que ha comentado Fernando, y porque a lo mejor tenemos que pensar en estructurar la ciencia actual en una línea parecida, y no a lo mejor como le estamos estructurando. Fernando se ha quejado alguna vez hablando con él del exceso de burocracia a veces en actual, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sentido de por qué en su momento escribimos el libro. Le agradezco aquí a Fernando que, lejos de poner objeción, lo hizo con todo el cariño del mundo, su capítulo, y su magnífico capítulo, y también al resto de las personas que contribuyeron. Siguiendo en la línea de difusión que habláis, yo creo que es importante también reseñar las reivindicaciones que tenéis la comunidad de cajalistas, sobre todo hacia las instituciones. ¿Qué creéis necesario para un hombre de la talla de Ramón y Cajal, para que sea recordado y reconocido en España como lo que fue? Pues sin duda un científico inigualable,
que se encuentra entre los mejores de la historia. Mira, yo, o si quieres, Fernando, van a ser las mismas, Fernando. Vale, bueno, nosotros cuando propusimos a la UNESCO que se reconocieran los archivos de Cajal y de sus principales discípulos, de Pedro Ramón y Cajal, de Pío del Rey Ortega, de Castro y de Lorente de No, como patrimonio de la humanidad, sabíamos lo que hacíamos. Pensábamos que era verdaderamente importante y a la UNESCO lo reconoció. Hay muy poca ciencia distinguida por la UNESCO y la única escuela científica es la Escuela de Cajal en el mundo entero hasta ahora. Pero pensamos que iba a tener mucho más eco en España y que iba a servir un aldabonazo pues, para tener un mejor Instituto Cajal, muy potente, que hace falta, para tener un gran museo Cajal y de la escuela donde hubiera ejemplos para las nuevas generaciones de lo más variado, gente que nace en pueblos muy diversos, algunas mujeres, gente que viene de lejos, de cerca, de todo tipo, de todo pelaje. Raro va a ser la persona que tenga una serie de gustos que no vaya a encontrar un ejemplo en la escuela de Cajal. Y luego, de alguna forma, que eso sirviese como gran escaparate para el sistema científico español, que hace falta, que se invierta más en ciencia, que se mejoren las condiciones y que si creamos unas condiciones mínimamente competitivas y unos salarios mínimamente atractivos, la gente se querrá venir a España, igual que se quiere venir otro tipo de gente, porque en España se puede vivir muy bien, es un país fantástico y donde se podría hacer una ciencia infinitamente mejor con muy poquito y muy poquita inversión en comparación con el retorno que tendríamos. Y creemos que este podría ser un reclamo muy importante. Sí, y lo que hemos hablado al principio, que además invertir en ciencia es conseguir que el país, con un decalaje de años, mejore en todos los términos, sociales, claro, económicos, etcétera, ¿no? Yo con Fernando, sobre el tema del museo, yo creo que, por supuesto que corroboro absolutamente las palabras, es que no haríamos otra cosa que otros países han hecho. Es decir, con Newton lo ha hecho Inglaterra, con los Curie lo ha hecho Francia, tienen sus museos y aquí pues tenemos a Cajal que en algún momento los papeles ciertos papeles muy importantes de la casa de Cajal, cuando se rehizo el pequeño palacete que estaba aquí muy cerca de Atocha, en Madrid, pues se los encontraron en contenedores, ¿no? Y se vendieron en el rastro. Esto no sé, creo que tenemos que darle la vuelta a esta concepción. No pueden algo tan relevante como eso estar vendiéndose en el rastro. Eso tiene que estar en un gran museo en el que los niños vayan, que creen nuevas voluntades de ser científico, que creen que ayuden a ser curioso, que al final debajo de todo esto está la curiosidad. Hay muchas cosas por estudiar todavía, ¿no? Muchas, claro. Hace poco he estado en una tesis que ha defendido Juan Manuel Espinosa en la Universidad de Navarra, y uno de los puntos clave de esa tesis es cómo hilvana la correspondencia a tres bandas entre Cajal, Lorente de No y de Castro, y donde saca un montón de aspectos nuevos increíbles que están por descubrir, por contar. Claro. Y son historias para contar, y historias de los pequeños engranajes de la vida española de esa época, que es una época interesantísima, los cambios que supone pues que Negrín se decante por la política en vez de por la fisiología, los cambios que supone el hecho de que haya un cambio político fuera de España, cómo científicos miran al Instituto Cajal para venirse cuando Hitler llega al poder, por ejemplo. O sea, un montón de cosas que no nos damos cuenta. Así es. Bueno, pues sirvan estas reivindicaciones como un punto final para estos minutos, ¿no?, en los que hemos estado repasando la impronta de alguien que, a pesar de haber elevado el progreso de la ciencia a unos niveles altísimos, pues como hemos visto, no posee en su propio país el reconocimiento que mereciera, al menos no en la sociedad en general. Quiero agradeceros a los dos, Luis Fernández y Fernando de Castro, por habernos acompañado en este episodio especial del podcast. Gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros, y siempre viva Cajal y viva la ciencia.
Comparto al 100%, Fernando. Y para todos ustedes, para los que quieran ahondar en la figura de Santiago Ramón y Cajal, que sepan que pueden adquirir el libro del que hemos estado hablando, Ramón y Cajal, Talento y Voluntad, en la librería del Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Son 190 páginas en las que se aborda su vida en dos grandes bloques, el Ramón y Cajal más personal y también su carrera como científico. Estoy seguro de que no les defraudará. Y como siempre les convoco a que nos acompañen nuevamente en nuestro próximo episodio, ya que en la medida de sus posibilidades emulen al maestro del que hemos hablado hoy y jamás de los jamases abandonen el camino del conocimiento. Si las ganas por aprender no les fallan, pero hay elementos externos que les dificultan andar por esa senda, tengan muy claro que en la UNED de Tudela siempre encenderemos luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.